Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra casa. Y cuando digo nuestra casa no es porque sea nuestra, sino lo digo de una manera inclusiva porque es nuestra casa de todos los que estamos aquí, incluso de todo el pueblo. Y bueno, bienvenidos a este acto en el que vamos a empezar a celebrar los 75 años de la actual imagen, y hemos preparado esta exposición para el deleite de todos los jarotes, jarotes y paisanos y gente que venga de cualquier pueblo, devotos de la Virgen o no devotos, en fin, para que todos podamos disfrutar y tengamos al alcance lo que muchas veces vemos en la imagen. Y ahora estos días pues lo vamos a tener a medio metro, lo vamos a tener muy cerquita. Entonces, todas esas cosas, ese patrimonio que tiene nuestra Virgen, nuestra hermandad, pues va a estar hasta el domingo, hasta el domingo. En principio iba a ser el domingo, pero aprovechando la feria, seguramente lo vamos a dejar hasta el miércoles. Hasta el miércoles de feria lo vamos a dejar para que la gente que viene de fuera también pueda disfrutar pues del patrimonio que tenemos, ¿no? Vamos a inaugurar esta exposición con una charla a cargo de nuestro historiador y amigo Juan Palomo, que es el que más sabe de historia de nuestra hermandad, de nuestra Virgen, que como ya veréis, porque yo he asistido a alguna charla de este tipo, parece que lo sabemos todo, casi todo de la Virgen, de la hermandad y demás, y hay cosas que nos sorprenden, ¿no? Nos sorprenden porque no sabemos o pensamos que lo sabemos y nos enteramos de cosas nuevas. Entonces, pues, sin más dilación, os agradezco a toda la presencia aquí y le doy paso a nuestro amigo Juan para que él nos deleite con estas cosas, ¿no? Así que, adelante, Juan. Muy buenas noches, gracias señor presidente, queridos compañeros de la hermandad y sobre todo queridos amigos todos, ¿no? Me llena de orgullo y satisfacción, evidentemente, que me hayan invitado a participar en esto, aunque como hermano de la Virgen es algo que se puede considerar una obligación. Ya que con esta exposición, ¿no?, se está conmemorando los 75 años desde que está la actual imagen de la Virgen que sustituyó a la anterior, esta conferencia, si se me oye mal, me lo decís, por favor, ¿no? Intento hablar alto, pero esta conferencia tiene como objetivo ser el anticipo de la exposición, para mostrar los más de 500 años de historia común que tienen Nuestra Señora de Luna y Villanueva de Córdoba. Y de hablar, muy buenas noches, por favor. El decir que son más de 500 años de historia común no es una manera retórica, ¿no? Así no, es que es algo que se constata por la documentación que conocemos. En 1681 hubo bastantes pleitos entre Pozoblanco y Villanueva y eso deja documentación. En ese año decían los jarotes que la ermita la había construido una mujer devota de los Pedroches 200 años antes. Eso significaría, ahora cuando se acomoden, eso, en 1681 los jarotes decían que la ermita la había construido una mujer devota de los Pedroches unos 200 años antes. Eso viene a ser hacia 1480. Por otro lado, en 1530 hubo otro pleito. Esto de los pleitos es que dejan documentos, ¿no? Es lo bueno que tienen. Y eran vecinos de Pozoblanco, que eran ya personas ancianas, y le hicieron unas preguntas, unas cuestiones, y todos coincidían en lo mismo. Hasta hacía unos 50, 45 años antes, o sea, hacia 1480, 85, este lugar se conocía por Encina Enana y era un lugar donde algunos vecinos de Pedroche tenían casas, granjerías, criaderos de ganado, pasaban las faenas agrícolas y iban a Pedroche
que es donde tenían sus casas y viñas, comentaban. Entonces eso quiere decir que eso era hacia 1480 y todos esos testigos, que ya te digo, algunos habían vivido aquí, conocieron la cosa. Dice que fue entonces cuando comenzó a haber gente de asiento, personas que ya no iban y venían, sino que dijeron, vamos a echar raíces y hacemos aquí un pueblo. Viene a ser por esas fechas, que coinciden. Poquito después, en el 1499, es cuando tomamos el nombre actual de Villanueva de Córdoba, y en otros documentos el año siguiente, en el año 1500, eran 30 vecinos, conocemos los nombres y apellidos de 18 de ellos incluso, y se reunieron en la iglesia de San Miguel, porque la iglesia era lo que diferenciaba una Cortijá de una familia que ya quieren ser pueblo. Y tuvieron éxito, porque es que nosotros estamos ahora aquí. Y además este lugar es interesante porque es de los más antiguos que conozcamos de uso en Villanueva, en Interrumpido. En 1552 ya estaba aquí la carnicería. La carnicería era muy importante por dos cosas, tanto por el abastecimiento, ¿no?, y consumo, porque era una manera de controlar y así pagar los diezmos e impuestos correspondientes. Entonces era necesario y además imprescindible. Y ahora estamos, conocéis que esto luego ya se convirtió, ¿no?, en el círculo recreativo y eso, pero eso fue ya a finales del siglo XIX. Antes, aquí es donde estuvieron las carnicerías hasta 1870 o por ahí estuvieron aquí. Bien, pues entonces tanto la ermita como el nacimiento de Villanueva como pueblo. Bueno, ahora que ha terminado la misa y hemos venido más gente, pues Juan vuelve a empezar de nuevo y ya está, como se lo sabe bien. Adelante. Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Y estábamos comentando que la historia de la Virgen y la de Villanueva de Córdoba nacen a la vez, según los documentos que conocemos, hacia 1480. Lo primero que podemos tratar sobre la Virgen hay muchos aspectos, ¿no?, pero lo más característico es el nombre, porque es lo que la identifica y es la que la distingue. He visto muchos grupos ahí en la iglesia de gente que viene de fuera y todos los guías siempre hacen referencia a la cita del Apocalipsis. En esto apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y en la cabeza una corona con 2 estrellas. Y todos recordamos, ¿no?, hemos visto imágenes de la Virgen con una media luna, ¿no? Murillo se viene así a la cabeza, ¿no? Pero es que esto se puede ver desde la historia del arte, que esa manera de representar a María con una media luna es de la Inmaculada, es un atributo de la Inmaculada. Cada vocación tiene sus atributos propios. La Virgen de los Dolores pues tiene un corazón con los puñales, ¿no?, del dolor. Eso es lo que la distingue e identifica. Pues este de la media luna es en general, no nuestra Virgen de Luna local, sino esa manera de representar a la Virgen es de la Inmaculada Concepción y nace sobre todo a partir de 1570 con la batalla de Lepanto. Si os gusta el arte, que es bonito repasar libros de arte y tal, nos vamos a las vírgenes bizantinas de la tradición ortodoxa griega. Nunca veréis una luna, no hay luna. Llegamos a nuestra cultura, Italia, el siglo XIV, Fra Angelico, el pintor de la Virgen, no veréis tampoco nunca una luna. Tiramos más para adelante, las Madonnas de Rafael, preciosas, pero no hay luna, sigue sin haber luna, hasta que ya llegamos al barroco. ¿Ves? Ya con el barroco ya sí está la imagen de la media luna, pero eso no es la Virgen, es la Inmaculada, ¿vale? Se corresponde con que en 1571 fue la batalla naval de Lepanto, que la tropa cristiana, la flota fue naval cristiana, derrotan a los turcos. Eso fue un grandísimo boom en toda la cristiandad. De ahí que el Papa, a partir de entonces se celebró, primero fue la Virgen de las Victorias y luego la Virgen del Rosario.
Pues a partir de entonces se representa a la Inmaculada, se pone de moda representar a la Inmaculada con la media luna. Este de Murillo es más antiguo, de 1662, este de Rubens es anterior, y como veis la luna más que media luna es planeta, es un astro, ¿no? Pues eso, esto es de esta época, a partir de 1570, y ya hemos comentado que nuestra vocación particular de Nuestra Señora de Luna está documentada hacia 1480, o sea que nuestra Virgen de Luna es muy anterior, 100 años anterior a que naciera Murillo. O sea que no hay ninguna relación entre esa manera de representar a la Inmaculada con nuestra Virgen de Luna, porque nuestra Virgen de Luna estaba antes, simplemente. En historia hay que buscar siempre alguna explicación, a tenor de lo que se conozca, buscando otros paralelismos y sobre todo que no vaya contra el sentido común, eso es clave, ¿no? No podemos atribuir la cita del Apocalipsis en la que se basa la Inmaculada, la media luna de la Inmaculada, porque es de 1570 para acá. Entonces no es lógico. Don Juan Ocaña, que es, como sabemos, es Juan Ocaña, el hijo de los dos grandes historiadores que gracias a Dios hemos tenido y de cuyos conocimientos ahora seguimos nutriéndonos, ¿no? Consideró que podía ser quizá derivado del nombre de algún culto prerromano que estuviera dedicado a la luna y que con el nombre pues sobrevivió el proceso de romanización. La hipótesis de don Juan se basa en que en la comarca y en las limítrofes hay muchas advocaciones astrales. Hay 7, está la luna en Los Pedroches, el sol en Adamú y 5 de la Estrella, tanto en Espiel como en 3 lugares de Ciudad Real y en Badajoz. Todos estos sitios tienen en común, si se referencia a la antigüedad, a que pertenecía al territorio, la Beturia era un territorio entre el Guadiana y el Guadalquivir, que habitaban los túrdulos, que era el nombre de ese pueblo. Y curiosamente vivían en el norte de Córdoba, sur de Ciudad Real y de Badajoz, que sabemos ahora, por ejemplo, que con esta zona tenemos más afinidades ahora, más afinidades culturales en el habla, simplemente nos distinguimos ya de un almuseño, ¿no? Hay mucha diferencia. Con esta gente todavía tenemos una uniformidad cultural y curiosamente se podría remontar, o sea, es seguro que habitaban los pueblos estos. Aquí en este mapa vemos cómo tenemos la luna entre Villanueva, Pozoblanco, Espiel, el sol y todas las advocaciones astrales. Esto lo que tiene es que a los intelectuales de la Iglesia en la Edad Media, pues no les hacía chiste los nombres de los astros, porque no es que nuestra luna tenga relación, sino que podía relacionarse con la astrología, que es un método de adivinación a partir del movimiento de las estrellas. Y eso a un dominico, a un franciscano culto, no le hacía gracia ninguna, porque podía generar confusión. Entonces, es seguro también que el nombre de la Virgen de Luna no fue promovido por instituciones eclesiásticas, porque para la Virgen tenemos Anunciación, Visitación, Presentación, Inmaculada Concepción. Tenemos una cantidad grandísima de vocaciones como para buscar algo que puede ser peligrosillo, ¿no? Entonces, la hipótesis de don Juan Ocaña se apoya también en lo que es la historia de las religiones, la historia de la Iglesia. Está claro que cuando la Iglesia nace, como es una religión mucho más reciente que otras que estaban ya asentadas, pues necesitaba lugares de culto. A medida que se va implantando, que las otras desaparecen, pues aquellos lugares donde iba la gente a rezarle a sus dioses, pues ahora se cristianizan y se convierten en lugares sagrados para la Iglesia, para los cristianos, ¿no? O sea, en templos, en iglesias. En algunos sitios no solamente se mantiene el lugar, sino también el nombre. Un ejemplo que ponen en los manuales de iconografía es San Florentino de Borgoña, en Francia, que se transformó cogió ese nombre a partir de un templo romano a la diosa Flora, a la diosa de la primavera, y de Flora, San Florentino. Pero el mejor ejemplo para esto
de por qué se hacía así es San Gregorio Magno, que en el año 596, o sea, hace 1400 y pocos años, que no es, pues mandó a unos pocos misioneros, a una treintena de misioneros, a cristianizar a Inglaterra. Porque en Inglaterra habían estado los romanos, habían tenido la cultura, la civilización, pero llegaron un pueblo desde el continente, los anglos y los sajones, sus descendientes son los anglosajones, que arramblaron con todo lo que había allí de cultura y de tal. Estaban asalvajaditos, ni siquiera sabían leer y escribir, y entonces el Papa manda a unos misioneros a lo básico, a desarnarlos y a cristianarlos. Y entonces para convertirlos le hace esta recomendación. Es a saber que los templos de los ídolos de ese país no deben ser destruidos, sino solamente los ídolos. Se prepara agua bendita, se rocían con ellos, se construyen altares, se colocan reliquias, porque la gente no debe verse esos lugares arruinados porque no puedes cambiarlos de golpe de la noche a la mañana, sino que tienen que ir a pasitos. Y si ellos estaban acostumbrados a ir a ese sitio, pues van a ir a ese sitio, pero ya van a conocer allí de más agrado y con mejor corazón al Dios verdadero. Cuando leí esto digo, pues este hombre lo llamaron Magno y me parece muy acertado porque lo que dice es de sentido común. O sea que de vuelta la hipótesis de don Juan cuadra tanto la historia de las religiones como la historia de la Iglesia. O otro ejemplo, esto es una compañera de la UNED que el marido trabajó allí un tiempo en el Líbano y había venido a Villanueva y claro, conocía a la Virgen de Luna, tal, normal. Viene aquí a Villanueva, pues hay que enseñarle lo nuestro, ¿no? Y me mandó la foto de un templo, que me he quedado así porque me he acordado de vosotros. Es un templo, la diosa Astarte y a la luna, de época fenicia, de época siria, antes del cristianismo, de que naciera Cristo, ¿no? Sobre el cual luego se hicieron los bizantinos una iglesia, que de la iglesia de la etapa bizantina tiene una viga con media luna tallada. Y en lo alto hay una iglesia meronita, que es una secta cristiana actual de Oriente, y aquello se llama Deir el-Kamar o el Monasterio de la Luna. Pues del Monasterio de la Luna a Nuestra Señora de Luna no tenemos mucha diferencia, hay gran diferencia. Esto es la hipótesis de don Juan, que parece que se adapta a lo que conocemos, pero es una hipótesis. Si conociéramos más documentos y tal, pero al menos no va contra el sentido, ¿no? Contra el sentido común, que es lo que se impone. En el origen de la devoción decimos que es 1480. Pues hay dos circunstancias históricas un poquito anteriores que no sé si están relacionadas directamente con la construcción de la ermita, pero sí coinciden con el tiempo. La primera es que la dehesa de la Jara, que es donde está la ermita de la Virgen, se le da a Pedroche en 1468. Ahora entendemos por dehesa pues una pradera con árboles dispersos, ganado, pero entonces una dehesa era un coto, un lugar acotado. Lo que es ahora un coto, solamente una determinada persona o un determinado pueblo, como la gente de Pedroche, puede aprovecharse de sus frutos. Y eso en 1468. En esa época estaba la guerra civil castellana entre Isabel y su hermana Juana. Al final acabó ganando Juana y su marido Fernando, los reyes católicos, pero aprovechando la guerra los nobles pues barrían para casa. Y el señor de Santa Eufemia, el condado de Santa Eufemia, se quiso apoderar de los Pedroches, de la villa de Pedroche, y en bastantes ocasiones, y en 1472 incluso tomó el castillo. Como los de Pedroche pagaban los impuestos en Córdoba, la ciudad de Córdoba mandó las milicias y expulsaron al señor de Santa Eufemia. Pero como los vecinos de estas villas entonces eran Pedroche, Torrecampo, Torremilano y Pozoblanco. Es que Villanueva todavía no existía, no existíamos. Estábamos allí en el limbo. Bueno, pues los vecinos de las villas de entonces ya dijeron, hasta aquí hemos llegado, y derribaron el castillo de Pedroche, con un real cabreo de la reina Isabel, ¿no? Porque eso de que vayáis vosotros, los vasallos, así quitando mi castillo, ¿de qué? ¿Ah? Pero el caso que es que al señorito de Santa Eufemia se le quitó el arregosto, y también es verdad que los reyes católicos no ya se afianzaron,
en el trono y le quitaron el poder político a los nobles. Pues para Antonio Merino, que es el cronista de Añora, y el hombre la verdad que ha estudiado mucho las devociones y las tradiciones de la comarca, considera que a lo mejor el construir la ermita en esta época, 1480, era otra manera de defenderse del señorito de Santa Eufemia, ¿no? Es decir, le escucha, maestro, que estás dando con la iglesia. Porque además es que estaba en La Jara, que estaba recién concedida a Pedroche, y La Jara, los de Córdoba también tenían, el Cabildo de Córdoba tenía mucha gana, porque tenían muchos cochinos y aquí en La Jara era donde más encinar había. Eso no hemos cambiado tanto, ¿no? Entonces quizás esas circunstancias coincidan. Al principio parece que la devoción a la Virgen de Luna era en todos los Pedroches, y la Virgen de Guía todavía se mantiene en 5 villas, pero parece que con el tiempo pues cada uno se fue volcando a la suya, a la que tenía al lado. Piedras Santas Pedroche, de la Peña en Añora, de Veredas en Torrecampo, y al final solo nos quedamos Pozoblanco y Villanueva, que somos los que estamos entre los dos pueblos más cercanos al santuario. Solo Pozoblanco y Villanueva, porque no parece que sea en absoluto cierto que Pedroche perdiera la imagen. ¿Os suena? ¿Lo habéis oído eso, no? Yo también, desde chiquito. Don Juan Ocaña en el 1911 ya lo dejó por escrito. Don Juan Ocaña llegó aquí de fuera, pues entonces lo que le contaron aquí, ¿no? En las personas que habían entonces. Que cuando se hizo la ermita, Pozoblanco, Pedroche, Villanueva, acordaron que la Virgen estuviera en los 4 lugares, en los 4 sitios, pero que si uno faltaba ese día, pues perdía su derecho a la imagen. Y un día yo oí que era que el Guamora estaba enmandado y no pudieron cruzar el arroyo. Si eso hubiera pasado, eso hubiera tenido que dejar un reflejo en documentos, porque eso es grave. Hay de muchísimas tontas que tienes ahí pleitos de 1400 y pico, y esto hubiera tenido que quedar ahí. Don Juan Ocaña, aunque no hubiera documentos, dice, esto es una gaspachada, como una tontería, no me la creo. José Ignacio Párez Peinado, que es un señor de Pedroche que ha escrito un volumen muy grande, considerable y documentado de la parroquia de San Salvador, de esto de la Virgen de Luna es que ni lo nombra, porque este hombre se basa en documentos y no hay ningún documento que hable de esto, ¿no? De que perdiera Pedroche la imagen. Villanueva y Pozoblanco sí, está garantizado, y conflicto desde 1589, o sea que va bien. Entonces, esto es lo que se llama ahora, le dicen una fake, pero es que a mí me gusta el castellano de toda la vida, que es paparrucha, que en el diccionario dice noticia falsa desatinada de un suceso esparcida entre el vulgo. Esto, ¿vale? Esto, que Pedroche perdió la imagen, es una paparrucha de libro, vamos. ¿Cuál es la relación entre Villanueva y la Virgen de Luna que podamos probar con documentos? Pues son los primeros documentos de los notarios que conocemos, son de 1591. De antes había documentos, pero no han llegado a nosotros. Pues en el primer documento de un cañuelo, los cañuelos y la Virgen de Luna, no sé, parece que es antiguo, porque Juan López Cañuelo en el 1591, cuando se hacían en testamentos de esta época, se hacían muchas mandas piadosas para misas o para ayudar, como en este caso, mandamos cada uno de nosotros a la iglesia mayor de esta villa 2 reales para su obra, la obra de su mantenimiento. Luego también a la ermita de San Sebastián y San Grigorio, que me encanta, lo del gris, pero es como lo escribían entonces, es que no había Real Academia. Por eso es bueno, niños, que escribáis las cosas con trazas, porque así nos enteramos todos, porque si no, no veis luego las fatigas que se pasan. En fin, y luego también, además de a San Gregorio y San Sebastián, a Nuestra Señora de Luna. San Gregorio y San Sebastián, ermitas de esta villa, que conste, están en el pueblo, y además a Nuestra Señora de Luna. Este hombre consideraba de la misma categoría, ¿no?,
tanto a la ermita de la Virgen como a las locales, porque la tenían asumida como que ya era parte de su, ¿no?, de su identidad como pueblo. La tradición de la aparición de don Juan Ocaña, pues la escribió, la recogió en el año 63, un romance que cantaban cuando, en fin, estos romances por muchos son del siglo XIX, cuando iba la gente por las ferias, ¿no?, con unas imágenes, iban cantando, pero esto es relativamente reciente. Y la tradición pues no lo voy a contar porque me la podéis contar vosotros a mí, ¿no?, de la aparición de la Virgen, que fue a un pastor de Pedroche. La imagen estaba en una encina, se la llevó en el zurrón, pero cuando llegó a Pedroche vio que se había ido, porque ella quería estar en el sitio donde había aparecido. Me dio por mirar esto de la Virgen del Rocío, que hombre, no había estudiado la leyenda de la aparición, pues es clavadita, ¿eh? Es un piconero que se le aparece, se la lleva, pero no quiere estar allí, y pues entonces lo que hay que hacer aquí es una ermita. Eso es lo que es una historia muy común, ¿no? La tradición nuestra, o sea, no es nada. La Virgen la de Andújar, igualito, ¿no? También pasa lo mismo. Una cosa sí, sobre la encina, al lado de la ermita había una encina que un rayo la quebró hace poco. No era la encina de la aparición, decía don Juan Ocaña. Era la encina antes de que tuviéramos casa en el santuario, pues cuando se iba a hacer la ceremonia, la festividad, antes de emprender el camino, los garbanzos tostados y el trago vino para reponer fuerza, se tomaban debajo de esa encina. Con homenaje, ¿no?, a la encina que había, en la que se había aparecido la Virgen y tal, pero esa encina concreta, ya os digo, relación es con Villanueva y como sitio de reunión de la hermandad. Las versiones más antiguas de la Virgen es que son relativamente modernas, del siglo XIX, pero por casualidad, en el año de la pandemia, salió publicado el libro. Bernardo tuvo que ver con unos franceses que estuvieron aquí, unos historiadores, y era de un cura francés que estuvo exiliado entre 1793 y 1795. Y el hombre pues era cura, bueno, no, era sacerdote, cura es el que está en una parroquia. Y claro, no tenía una obligación, tal, pues dejó mucho escrito y decía a sus paisanos que escribía no para comparar que Francia es mejor, tal, no, sino para que veáis lo que yo he visto en los viajes que he estado por ahí. Describía los sitios por donde pasaba y al describir la iglesia de San Miguel, describe la imagen porque llegó en junio y entonces, como ahora en el verano, pues estaba la imagen en la iglesia. Y como él llegó de nueva, alguien tuvo que informarle. Y el que estaba de vicario, el más rango de la parroquia del pueblo, era don Bernardo Moreno de Pedraja. Pero es que además estaba allí en la parroquia, estaba un tío suyo, Francisco Martínez Moreno, que era capellán de la Virgen de Luna. Las constituciones de 1763 que publicó don Juan Ocaña, viene don Francisco Martínez Moreno como el capellán. Entonces, nadie mejor que este hombre para informar al cura francés. Y el cura lo he traducido porque, bueno, esto con el Google es muy sencillo, aunque somos de francés se entiende. En lo que dice el cura es que un pastor de Pedroche, un pueblo que estaba a 3 leguas de Villanueva, guardando sus animales, encontró enterrada una estatua en la tierra. Fue a denunciarlo los habitantes de la parroquia. Estos, sin dudar que la Virgen no querría darse a conocer allí, pues sacaron la estatua, la colocaron en la iglesia, pero ella no quiso quedarse allí y la noche siguiente regresó al lugar donde había aparecido. Como veis, esto es similar a la tradición popular. Lo que sí varía es que no hay aparición milagrosa, un pastorcillo en una encina, sino que es un tío que está allí con sus animales y se encuentra una talla. Y eso sí cuadra históricamente porque había un tipo de imágenes en el siglo XIII, que es cuando esta zona hubo contienda, ¿no?, entre al-Ándalus y los cristianos,
había unas imágenes pequeñitas, de unos 30 centímetros, que le decían imágenes de arzón. La ponían en el arzón del caballo. Igual que ahora en el limpia del coche o en el retro del coche ponemos el escudo de, ¿no?, la medalla de la imagen, pues esta gente llevaba una talla de la Virgen. Por ejemplo, podría ser, por el tamaño coincide. Bueno, continúa diciendo, los demás ya pues es muy... La principal diferencia es esta, ¿no?, que fue un hallazgo casual de una estatua en tierra. Entonces dice que la antigua es la pequeñita y que cuando se construyó la ermita, la imagen aquella no había salido de allí, pero que para trasladar la imagen a un sitio y a otro, construyeron la talla. Y la verdad que es que la talla que se destruyó en el 16, en el 36, estilísticamente es más del siglo XV que anterior, ¿eh? O sea que es que corresponde con... Esto es lo interesante de este hombre, del francés, del padre André Peyo, es que es lo más antiguo que conocemos. Y viene de Villanueva, porque lo otro que hay del 19, la tradición en la encina, son tradiciones que están recogidas en Pozo Blanco, pueblo hermano, con el mismo cariño, pero la tradición nuestra asegura, porque este hombre estuvo residiendo aquí. Luego describe la romería, que trataremos un poquillo sobre ella. Un hecho que hay, porque es historia, son los pleitos que hubo con Pozo Blanco. Pozo Blanco argumentaba que ellos habían hecho la ermita, y es verdad, se hizo estaba repasándolo esta tarde, 1611, 1612, pero como hemos visto, todas esas mandas de los testamentos de Villanueva, de Pozo Blanco, de la gente que fuera, la recogía el mayordomo y la invertía, o sea que hacían donaciones todos los sitios, no era solamente de Pozo Blanco. Y también argumentaban los de Villanueva que eso estaba en La Jara, y La Jara era comunal a las 7 villas, y ninguno podía tener en La Jara preferencia sobre otro. Lo que pasa es que en estos años había epidemias de peste, sobre todo, por lo que se conoce, y había cordones sanitarios, en 1680 no nos tocó la peste, pero sí paludismo y tifus. Si no tienes una, pues tienes dos de otra. Hambruna varios años seguidos, pues la gente estaba ya desesperada. Eso se ve en el índice de nacimiento, que estos años es que se desploman con la cantidad de muertes, de padecimientos que había. ¿Cuál era la única solución? La Virgen de Luna. Entonces los Pozo Blanco quería tener el monopolio de la imagen para ellos. Nosotros decíamos que nuestros antecesores que no, que esto es comunal, y al final es lo que se mantuvo. Lo que sí hay es que con estos pleitos se produjeron dos sentencias que son las que siguen vigentes en las relaciones entre los dos municipios. La de 23 de mayo de 1590, por la cual Pozo Blanco, como tenía mayor antigüedad como villa, nombra mayordomo y santero, pero que los dos pueblos tienen el mismo derecho a llevarse a la Virgen y hacer las fiestas y tal, sin problema. En 1685 se reactivaron porque en la sentencia anterior decía que tenían derecho, pero no cuándo. Entonces hubo otra vez problemas, Pozo Blanco se llevaba la imagen, lo denunciamos, tal, y en 1683 el provisor, que es como el vicario general del obispado ahora, dictó ya un auto que determinó cuáles eran las fechas en que cada municipio disfrutaba, ¿no?, que son las que conocemos ahora. Pozo Blanco la tiene desde Cuaresma hasta Pentecostés, y desde Pentecostés hasta el domingo siguiente, al de la Virgen del Rosario. Es cuando la teníamos nosotros. Y eso, estas normas pues son las que siguen vigentes. Estoy diciendo hermandad y no cofradía. Ay, si me perdonáis. Es que en la actualidad hermandad y cofradía lo tenemos como sinónimos, ¿no? Lo hablamos como palabra igual una que otra, pero en sus orígenes son muy distintas. En la Edad Media unas cofradías eran grupos de personas del mismo estamento, o sea, de la misma clase o del mismo gremio, que se reunían bien para hacer procesiones en Semana Santa, para hacer un hospital de caridad
para los transeúntes, los carpinteros se reunían en el gremio de San José y cuando moría alguno pues se le pagaba el entierro, se le ayudaba a la viuda. Eso es una cofradía. Y una hermandad es distinta. Los Reyes Católicos fundaron la Santa Hermandad, que como llevaban unas mangas verdes y siempre llegaban tarde, pues salió la cosa de a buenas horas, mangas verdes. Hombre, lo raro es que llegaran al delito antes de que se produjera, ¿no? También. Bueno, pues estos eran los de la Santa Hermandad, era para mantener el orden en el medio rural. De tejas adentro, que decían en la época, eran los alguaciles, y de tejas para afuera, la cuadrilla de la Santa Hermandad, alcalde, alguacil y cuadrillero. Esto era cada lugar o villa de más de 30 vecinos podía tener su propia cuadrilla, que en 1500 teníamos que tener 30 vecinos porque teníamos cuadrilla propia. Pues entonces, a raíz de esta cosa militar, se unieron personas en una hermandad militar. Entonces, más que hermandad, era el nombre que llevaban era soldadesca o compañía de soldados, porque iban con armas, tenían sus cargos militares, tal, aunque luego se reunieran bajo la Virgen de Luna, la Virgen del Rosario, la Virgen de San Sebastián, pero era militar. Lo que lo distinguía y diferenciaba de las cofradías es que iban con armas, llevaban tambor, marchaban con tambor, y en la procesión del Corpus todavía hay 3 en Villanueva que llevan bandera porque en su origen fueron hermandades. La del Rosario, la primera, la segunda, la nuestra, la de la Virgen de Luna, y la tercera, la de San Sebastián, que de toda la vida habíamos creído que la más antigua era San Sebastián, pero cuando ya hemos cogido documentos de la época, hemos visto eso, que en 1591 ya estaba la de la Compañía de Soldados de Nuestra Señora del Rosario. ¿Cuándo se funda nuestra cofradía, nuestra hermandad? En los testamentos de 1591 y 92 vienen las cofradías que había entonces, de la Limpia Concepción, de Nuestra Señora del Rosario, de la Vera Cruz. La de la Virgen de Luna no viene. La primera mención es en 1604, entonces podemos acotar el nacimiento de la Hermandad de la Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba entre 1593 y 1604, que como poco son 420 años, lo cual me parece memorable, ¿no? Bonito. Ya os digo que fue la segunda de Villanueva tras la del Rosario, y la característica es que al principio era cerrada. Había un número determinado de hermanos, 90, incluyendo los 3 oficiales, que son lo que ahora las insignias anuales. El capitán, que llevaba el bastón de mando, el alférez, segundo, que es el que lleva la bandera, y el sargento, la alabarda. Esos cargos eran por sorteo, se iban haciendo cíclicamente, pero ¿cuál era el carácter de esto, además de acompañar a la Virgen? Era una función de milicia ciudadana. Entonces no había, si venía una partida de bandoleros, había un grupo de hombres armados, disciplinados, con sus mandos, que podían defenderse. Por eso llevaban armas. Ya os digo que es la característica que tenían las hermandades y lo que la diferencia sobre todo de lo que son las cofradías. En esta foto de hacia 1907 se ve a la derecha, lleva bayoneta, es que es un guardia civil. El guardia civil en traje de gala va con tricornio y bayoneta, ¿no? Con el fusil. Y a la izquierda el que va con la mascota, pero lleva una escopeta, es el hermano. Ya os digo, en nuestra hermandad tenía un uniforme, pero en 1911 don Juan Ocaña decía que ya estaba pasado de moda. Y derivaba de la milicia nacional, que es una milicia ciudadana que se hizo en el siglo XIX, y que es el uniforme un levitón con dos bandoleras de seda para colgar el espadín y el cuerno con la pólvora, calzón corto, o sea, decimonónico. Pero comentaba don Juan Ocaña que en 1911 eso ya estaba trasnochado y que ya nadie llevaba aquello. Otra cosa que sí
porque hay muy poquitas cosas, estos elementos materiales que se puedan haber conservado, sobre todo de la catástrofe de la guerra civil, pues cualquiera de estos elementos son bonitos. Y mi vecina Ana Cañuelo tenía, y le agradezco que me lo dejara para mostrarlo, este escapulario que hay a la izquierda, que es el que llevaban los hermanos. Me han dicho el nombre de la mascota de ese sombrero, un sombrero así tipo de copa. Los dos hermanos de la derecha se ve que llevan el escapulario, ese escapulario, ¿no?, que tenemos aquí. Y lo que me tiene más despistado que la más, Pedro, son los uniformes, porque a mí un señor guardia civil, que es amigo mío, me ha jurado que de toda la vida dio un guardia civil sin tricornio es imposible y no puede ser. A ver si van a ser carabineros. O municipales, ¿no? Bien, pero en fin, es la escolta. Antes vemos que se iba la Guardia Civil con bayoneta, ¿no? Bien, pues esto he traído el escapulario porque es bonito, porque es de estas cosas. Está abajo, lo acaban de donar y a ese escapulario. Es que yo vi en todo colección, pero hubo un hermano que le gustan estas cosas y es fino como el corazón del niño, ¿no? Bueno. Pero lo que es que tenía un 5 de copas debajo de la escuela. Digo, hombre, pues, ya que es una cosa, pues una espada, algo, pero 5 copas, con una carta bien reciclado, no sé si era 40 o 50 euritos de vellón que pedían en todo colección. O sea que estos objetos, además de bonitos, luego tienen demanda, ¿no? Tienen su demanda. Es que lo he traído eso porque hay muy poquitas cosas antiguas que podamos, y como se trata de una exposición, pues está muy bien que esté abajo porque lo podéis ver. Bien, la Hermandad de Villanueva ha ido, me han dicho que no me sé reñirme, que si no. La Hermandad de Villanueva ha ido evolucionando. Otras hermandades han decidido mantenerse, como hemos visto, con el espadín y el uniforme antiguo. Me parece que es tan digno uno como otro. Cada uno hace en su casa lo que mejor vea, y aquí el camino que tomó la de Villanueva pues es este. En 1917 es que fue la huelga de la Canadiense, aquello fue gorda, aquello fue sonado en Barcelona, y fue la primera vez que hubo un gran conflicto, ¿no?, social, de huelga, de manifestaciones, y parece ser que las cosas aquí se pusieron expectantes, ¿no? Entonces las autoridades consideraron, dice, si viene una gente de romería con las escopetas, que hacen salva, esto, ¿no?, con la Virgen, y todos sabemos que en la romería pues hay que animarse un poquito, y venimos un poquito calientes, a chispaillos, y nos cruzamos con una manifestación de otra gente que tiene otro sentido, que los chiquillos no comen y tal y cual, y unos tienen escopetas, y esto se va a liar la de Dios es Cristo. En Estados Unidos dice que ahora lo que hay que hacer es darle escopetas a los otros para que todos tengan armas. No, es lo que dicen. Aquí yo creo que lo más sensato es, ya no hace falta que haya una milicia de gente que nos defienda, porque gracias a Dios está el Ejército y está la Guardia Civil, que son profesionales de la seguridad. O sea que los civiles, la escopeta para cazar conejos, palomos no, y va a quedar ya está. Armas no. Era mejor quitar las armas para quitar problemas sociales. Pues se quitaron las armas y sin problema. Como había un número cerrado de hermanos, porque era militar y tiene que haber un número cerrado, ¿no?, fijo, cuando ya se quitó esa necesidad, se quitó esa característica, pues dijeron, bien, ¿y por qué no puede ser cualquier hijo de Villanueva hermano de la Virgen? Ya no hace falta que haya un número fijo. Pues adelante. Pues yo me apunté con 9 años, que estaba don José Palomino, era secretario, y el hombre le hizo gracia, porque yo chiquinino mi madre me ha dicho que me va a apuntar, pero que si me apunta usted ya, pues ya estoy apuntado, ¿no? Ya estamos para el escalafón. O sea que con 9 años ya podíamos ingresar en la cofradía. Y el último gran cambio fue ya en este siglo, cuando se decidió
quitar trabas para que las mujeres pudieran entrar en la hermandad. Si el objetivo de que los soldados fueran solo hombres, ahí hay guerras ya, la guerra civil, ya más contemporánea, incluso la guerra de secesión americana del siglo XIX, que sí iban mujeres, ¿no? Pero en la Edad Media y esto, la guerra era cosa solo masculina, por algo lógico y evidente. Cualquier sociedad necesita niños y las únicas que traen los niños son las mujeres. Entonces las mujeres son sagradas e imprescindibles. Si hay follón con otra tribu, con otro pueblo, pues van los machos jóvenes que son prescindibles por completo. Si se mueren, bueno, pues ya está, estaría de Dios. Con 3 o 4 que queden ya. Eso los ganaderos lo saben, no tienen 20 toros, tendrán 40 vacas y con un toro va que chuta. Pues por eso era que antiguamente las entidades militares, los soldados, eran solo varones. Como ya hay un ejército profesional, ya no tenemos nuestra hermandad, no una milicia de tíos con escopetas, ¿por qué no pueden entrar las mujeres? Pues eso se decidió en asamblea, con todo el rigor, y se aceptó. Pues bendito sea Dios, aquí paz y después gloria, me parece muy bien, porque es que le pregunté al presidente números exactos, por esto de las estadísticas, y estamos 1.342 hermanos. Eso es el 15,5% de la población. Y vamos a ver, en Córdoba capital, que tiene 325.000, tendría que haber una asociación que reuniera a 50.700 personas para que fuera equivalente al número que nosotros tenemos aquí. Y si es en Madrid, pues tienen que ser 700 u 800.000. O sea que el número de miembros que tiene la hermandad en función de la población de Villanueva es muestra del interés, del cariño que se tiene ahora a la Virgen, pero que es algo que hemos ido mamando y que hemos ido heredando, ¿no? En mi caso fue mi madre la que me inculcó esto. Tras el proceso de prueba de lo que es el significado de la Virgen de Luna para Villanueva, cuando viene la migración del año 50 al 70, se va mucha gente de Villanueva y se fueron a, sobre todo, Madrid y Barcelona. Y como ellos, pues, el tercio de la población española. Normalmente los emigrantes andaluces, murcianos, pues se apegaban a la Virgen del Rocío, que era la más conocida, era la más popular, era la que... Pero es que los murcianos, los manchegos, los extremeños, a la Virgen del Rocío, y con los... Vamos, que he estado en Mataró y conozco aquello, ¿no? Y se integraban allí. Pero los de Villanueva, dijimos, vamos a ver, esto del Rocío, pues mira, nuestro respeto total, pero es que nosotros, lo que nos identifica, lo que nos distingue, a la que queremos, es a la Virgen de Luna. Pues aquí, que no hacemos aquí una cofradía, una ermita y una hermandad de la Virgen de Luna, y la hicieron. ¿Y cuál fue ese símbolo de Villanueva que trasladaron para aquellos sentirse siendo parte de Villanueva en otro sitio? La Virgen de Luna. Otro elemento que es muy gracioso es lo de los nombres. Hay una página del Instituto Nacional de Estadística que podéis ver la frecuencia de un nombre o de un apellido. Luna, hay unos 12.000 y pico mujeres en España que se llaman Luna. La edad media es 13 años, o sea que son mayoritariamente chiquitas. Si miráis las María Josefa, la más chica, la edad media son 78 años, una cosa así. Es un nombre que está en peligro de extinción. Bueno, pues Luna hay 12.000. Sin embargo, María Luna hay 461. Y más de la mitad en la provincia de Córdoba. Ya sabéis dónde pueden estar, ¿no? Además, lo interesante esto es la edad media de las María de Luna, que es 39 años. O sea, una mujer en tu superior, no sé, y si es eso es porque hay niñas María de Luna y hay personas mayores, mujeres mayores, María de Luna, ¿no? O sea que tanto las hermandades como el mismo nombre son indicativos de lo que significa Villanueva para nosotros.
Un poquito, por tratar un poquito de la historia, la romería, también los gastos de la hermandad era algo oficial, no era solo... Era algo que pagaba el concejo, el ayuntamiento pagaba al médico, pagaba al maestro, al cirujano y también pagaba las cuestiones relativas a la Virgen, los derechos de traerse la imagen al obispado, a la parroquia, para un convite daban 100 reales para el convite que se daban con el cabildo eclesiástico, 100 reales para que los conviertan en pólvora para dichos soldados hacer salva. O sea, esto era algo oficial, era algo que hacían el ayuntamiento, que es el que administra el dinero de toda la comunidad. O sea, que era algo tan importante como la Feria de San Miguel, que también era algo que patrocinaba el ayuntamiento. Bueno, pues el cura este que estuvo en 1793, André Pelló, describe la Virgen del Rosario y la Virgen de Luna porque para él le vio lo mismo. Las dos iban con hermandades, porque las dos tenían hermandades, cada una con 80 o 100 hombres armados de fusiles y espadas que acompañan a la estatua. Hay un tambor, un estandarte, se dan muchas salvas de disparos de fusil y en algunos lugares el abanderado saluda a la Santísima Virgen haciendo tremolar su bandera. Esta costumbre, ¿no?, de ondear la bandera delante de la Virgen, pues ya sabemos que aquí, al menos en Villanueva, lo celebrábamos hace 230 años. Está bien. Luego, al día siguiente, pues, se fueron a la romería. El cura francés con los curas del pueblo y la gente. Igual, habiendo pasado los 4 meses, como ahora, en los que está nuestra Santísima Virgen de Luna, en Villanueva, en la iglesia, había que transportarla a su ermita. Fue anunciada de la misma manera que la precedente, o sea, que la que describía antes de la Virgen del Rosario, que era la procesión que se hacía el domingo, y luego el lunes por la mañana, pues 4 hombres sacan las andas, se la llevan, se la echan a hombros y van y la portan sin interrupción hasta una cruz que está a la salida de la población. Y allí se despedía el clero, o sea que el clero acompañaba hasta el regajito, hasta la cruz del regajito, a la imagen como ahora. Cuando lees estas cosas dices, leche, que nosotros estamos haciendo, que somos los herederos de una cuestión que tiene ya muchos años, ¿no? Que tiene mucha... Y la podemos, no es que a mí me parezca que esto es muy viejo que un nuevo, no. Es que afortunadamente este señor estuvo aquí en Villanueva y dejó por escrito sus memorias que ahora podemos ver. Y hay cosas que no cambian, ¿no? Porque, hombre, dice, hay que hacer varias paradas en el camino y ganar fuerzas tomando un traguito de vino. ¿Ves? Esas son cosas... No nombra a las tembladeras, pero lo más probable es que este hombre supiera perfectamente lo que eran. Esto es ya la descripción. Lo que es interesante es que en aquella época, en 1793, cuando llega la cofradía y vecinos del pueblo, estaban esperándolo las autoridades y el concejo de Pozoblanco. Y allí hacían la ceremonia conjunta de la misa y luego cada uno se retiraba a su casa. Entonces ya sabemos también, gracias a este hombre, que en el 1793 Villanueva contaba con su casa propia en el santuario. Ese dintel que tiene tan grande, esos son dinteles de los siglos XVII, XVIII, en la edificación. En 1865 se recoge en el acta del ayuntamiento que sabía que había llegado el santero, que se había caído el tejado. El ayuntamiento dice, esto hay que hacerlo ya, hay unos trámites, pero esto hay que hacerlo por el trámite de la mayor urgencia para apañarlo. Y lo costeó el ayuntamiento, aunque era la casa de Villanueva, ¿no? Luego en el 1971, hasta el 71, persistió este edificio en el que se construyó el actual, que es una preciosidad en cuanto al orden arquitectónico. Esas bóvedas, ¿no?, de crucería es una maravilla, y es muy, muy reciente, ¿no?, pero recoge lo que es la arquitectura tradicional que se hace en estos pueblos a partir del siglo XIX. Sobre la imagen antigua, pues
ya sabemos, es que depende de la información que tengamos. Si nos basamos en el francés, la más antigua es la pequeñita, no lo sabemos. Sí que desapareció en la guerra a la vez que la grande, ¿no? La del santuario y la que estaba aquí en la iglesia de San Miguel. Bueno, la grande sí se conoce lo que pasó, pero esta, la pequeña, no se sabe. Entonces, solamente se puede elucubrar, ¿no? Pero no podemos más. La mayor se destruyó en el 36 y se conservó una mano, y del estudio de la mano y del análisis parece ser que la mano es del 18, aunque esta talla es típica del siglo XV, eso es calcado. Entonces, hipótesis. Originalmente la talla era de bulto redondo, o sea, una estatua de madera completa, policromá, con el niño, imagen completa con niño. Pero en el siglo XVII, cuando empieza el barroco, se ponen de moda las imágenes de vestir, que es solamente la mano y la cara. Por eso los artistas solamente hacían cara y mano, eran unas figuras en eso. Y se hacía un armazón que se vestía, porque entonces, en esta época, la distinción, ¿no? Y se quería ponerle a la Virgen, la Madre de Dios, pues se le quería poner lo mejor, como ahora, obviamente, ¿no? No, entonces más cargado de bombo, que en el barroco íbamos bien cargaditos. Entonces se hicieron las imágenes, se puso de moda esto porque la ostentación y la distinción era con los vestidos. Es curioso porque en los testamentos y eso hay muy pocas sortijas, hay algún anillo de oro, pero anillo de matrimonio, pero brazaletes, collares, sortijas y eso no. Y el cura francés lo dice aquí en España el mueble, o sea, el mueble en el sentido de cosa que se puede mover de un sitio a otro que más le gusta, es el oro y la plata. Pero, como en todos sitios, vamos, pero que no lo llevan puesto. Vestidos de seda, vestidos de terciopelo, con eso es lo que se distinguían las personas. En los colores, el color negro era carísimo de conseguir, que el tío que llevaba una capa brillante negra, ese tío era un tío de posible. Por ejemplo, viendo precios y eso, que me quedaba mirando, un guardapiés encarnado, o sea, un vestido de gala para una mujer, la madre de don Bernardo Moreno de Pedraja, de raso de tela de seda roja, encarnada, costaba 300 reales. Y un buey parar con 5 años costaba 330 reales. Es que valió lo mismo el vestido que un buey. Entonces, por eso se ponen de moda las imágenes de vestir. Las coronas de oro y tal, eso ya en esta época no estaba tan acendrado aquí, por lo menos en esta tierra nuestra. Entonces, la hipótesis que en el siglo XVIII se cogió la imagen antigua, que era que estaba ya desfasada, ¿no? Ya no estaba la moda era de vestir. Se cogió cabeza y niño y se hace la imagen de vestir. Y entonces es cuando se le incorpora la mano de madera de cedro, que esa es la que se puede analizar y conservar, y que se ha conservado, y esa es la que se conservó. Hay otra leyenda urbana que el otro día con el presidente estuvimos indagando, que es que la imagen antigua se destruyó el 25 de julio del 36, pero una de estas fake, o yo creo que fake, es que la subieron a la torre y la tiraron. Y dice, hombre, una cosa es ser bruto, salvaje, y otra ya tonto, porque es que no sé si habéis subido, pero la escalera de caracol es empinada, y es así helicoidal. Subir solo uno, tienes que ir con cuidadito y arrimadito a la pared de no escornarte. Entonces, si encima vas con una imagen que tiene que pesar bastante, para luego destruirla, eso no se le ocurre ni al que hace la manteca. Entonces hemos ido a las fuentes, aquí como aquí hablamos todos y el primero que dice más tonta soy yo, pues no nos podemos fiar de lo que solo. Hemos ido a las fuentes documentales, a los escritos. El padre Bernabé Copado escribió el libro Contribución de Sangre en 1941, 2 años después. Él no estaba aquí, pero tuvo toda la información disponible que necesitó, documental y luego de testimonios orales.
Y lo que dice sobre la imagen es que el 25 de julio por la noche sacaron todas las imágenes de la iglesia, hicieron una gran hoguera y fueron arrojándolas allí. Allí ardió y quedó reducida a ceniza la imagen de la Virgen de Luna. Don Juan Ocaña sí estaba en Villanueva ese día. Y él dice que la imagen fue destruida en la mañana del 25 de julio del 36. En lo que se diferencia uno y otro es que don Juan fue por la mañana y el padre Bernabé Ocupado por la noche. Yo me parece que si estamos en 25 de julio, o sea, tal día más o menos como hoy, y vamos a ponernos a destruir iconoclastas, nos vamos a poner a destruir imágenes, pues ahora apetece más que a las 4 de la tarde, ¿no? No sé. Pero que ninguno de ellos habla de que esa imagen la subieran a la torre y la tiraran. Es algo que no parece lógica. Cuando acabó la guerra, pues los vecinos de Villanueva estaban, y Pozoblanco, estaban a las autoridades, oye, que aquí echamos algo en falta, que es a nuestra madre, la Virgen de Luna. Y en la iglesia de San Nicolás de la Villa, en Córdoba, había una imagen que decían algunos que se parecía mucho a la imagen que estaba destruida, que habían destruido, ¿no? Hace un poco tiempo. Y entonces, gracias a doña María Jesús Herruzo, la fundadora de las Obreras, pues esa imagen se consiguió y se trajo para reemplazar a la que había ardido. Es curioso porque quedaron que el primer pueblo que fuera liberado, o sea, después de la guerra, el primer pueblo, en ese entraría la Virgen de Luna. Y Pozoblanco fue tomado por los nacionales antes que Villanueva. Pero como había pagado doña María Jesús, hombre, había mejor carretera, pues se vino por Montoro, Cardeña, y tenía que pasar curiosamente primero por Villanueva. Casualidades, ¿no? En fin, luego cuando esta se adquiere, ¿no? Ya se construye la imagen actual, pues esta que venía de San Nicolás fue a la Hermandad Hermana de Madrid. Y ya concluimos con la imagen actual, ¿no? Que es la exposición sobre los enseres de la Virgen de Luna en estos 75 años. Doña Dolores Cañuelo Ayllón fue la principal patrocinadora de la imagen, aunque también hubo suscripciones en los pueblos de Pozoblanco, de Villanueva. Y esta mujer era de las más acaudaladas y mira, se portó con el pueblo, no solamente esta imagen, sino también la de la Virgen de los Dolores de Castillo Ariza, también fue patrocinada por doña Dolores. La estatua actual es de la Escuela Valenciana, fue realizada por el Francisco Pablo Panach, solamente es de vestir, que ya hemos explicado lo que es, y costó 3.000 pesetas, que entonces era un dinero. Y desde entonces yo es que, claro, siempre es la que conozco, desde que era chico la veía en la iglesia, pues entonces esa imagen es de la familia, pero eso ya es particular, ¿no? Lo que tenía que exponeros, que es común, nuestra historia, que es patrimonio de todos, y os animo a que visitéis la exposición que han hecho con total cariño y hemos intentado documentarnos. Porque empezamos en 1480, ¿no? Esta foto me encanta con el borrico que puede ser el padre del burro del tío Carmona o algo así por el estilo. Me encanta, porque demuestra que desde 1480 había muchas cosas que han ido cambiando, ¿no? Pero una de las que no ha cambiado es esta. El cariño, la devoción de Villanueva que ha tenido desde los orígenes, desde que nació, desde que se hizo la ermita y empezó a poblarse Villanueva. Villanueva está con la Virgen de Luna, nunca la ha abandonado y luchó, tuvo que pleitear, y nos mantenemos con ella. Y en representación de los muchísimos hermanos, ¿no? que nos han precedido, muchísimas gracias por su asistencia. Me he pasado.
pues como veis, muchas gracias Pedro, porque ha tenido tu parte en todo esto, y importante. Y bueno, pues nada, como veis, ya os dije que la cosa tenía su empaque y que íbamos a aprender cosas nuevas que no conocemos, que tenemos un poco ahí una nebulosa en la cabeza. Y la verdad es que esta charla de Juan yo sabía que era buena porque yo la he visto, yo tengo el PDF y la había ya un poco. Y bueno, agradecerle por supuesto a Juan su colaboración, su total disposición, su trabajo, porque esto tiene muchas horas, no solo de preparación, sino de indagar en documentos, de buscar, de estar pendiente, y eso pues tuvo ya la suerte de ser el más mayor desde los 9 años. Desde los 9 años que está parte de la cofradía, tuvo la suerte de ser el más mayor. Quiero agradecer, antes de nada, que se me olvide, al excelentísimo ayuntamiento por su colaboración con la cofradía en que se lleve a cabo esta exposición, ¿no? Quiero agradecer también a todas las personas que han colaborado con nosotros, que nos han prestado imágenes, libros, enseres, el escapulario que hemos visto antes. Esta misma tarde una señora he ido a pedírselo, se llama Esperanza, porque si ella nos ve luego, agradecerle desde aquí a Esperanza que he ido a pedirle el escapulario para que esté en la exposición, y ella me ha dicho que no solo va a estar en la exposición, sino que lo va a donar a la cofradía, y bueno, va a ser parte del patrimonio de la hermandad. Y a todas las personas que nos han prestado cosas, que nos han dejado, me quiero acordar de don Juan Moreno, que tenemos ahí a su sobrino, que también nos ha dejado unas cositas, y bueno, así en general a todas las personas que nos han ayudado a que esto se lleve a cabo. Y ahora, antes de despedirnos, pues quiero agradecerle a Juan que se ponga de pie, porque yo lo voy a nombrar oficiosamente, aparte de hermano mayor que ella fue, yo lo voy a nombrar oficiosamente, digo, pues cronista mayor de... A ver si soy capaz, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues ahora podemos disfrutar ya de todo lo que tenemos ahí. El que quiera preguntar algo, pues ahí estamos, los que más o menos conocemos lo que hay, y a disfrutar de esta exposición. Vamos a estar abiertos desde hoy hasta el principio, como ya he dicho antes, íbamos a estar hasta el domingo, pero lo vamos a dejar abierto hasta el miércoles de feria, porque el jueves y el viernes queremos abrir aquí el bar para que esta casa, que es una casa de hermandad, de una casa de unión y una casa de encuentro, pues pueda ser así en estos días de feria. Pues ya os digo, vamos a dejar abierto la exposición hasta el miércoles de feria, y hasta entonces pues vamos a estar por las tardes de 7 a 10 y por la mañana pues entre las 11 y las 2. Así que os invito a que vengáis a verla y a que animéis a otras personas que puedan venir también y disfrutar del patrimonio que tenemos. Así que muchísimas gracias por la asistencia y ¡viva la Virgen de Luna! ¡Viva!